este mes y tiene que ver con la renuncia a la infertilidad, a la esterilidad. Y la semana pasada hablé acerca del poder que tiene una semilla de mostaza y cómo ella genéticamente está diseñada para multiplicarse por sí misma. Tiene el poder para hacerlo, pero todo depende del terreno donde se vaya a sembrar. Y hablamos muchísimo acerca de esto la semana pasada. Hoy quiero que hablemos bajo esa misma línea de pensamiento y de lógica. Hoy quiero que hablemos acerca del poder de la multiplicación. El poder de la multiplicación. Y se lo explico de esta forma. Todos, aunque para usted esta palabra quizás no esté en su vocabulario, aunque no sea algo en lo que usted piense o razone, pero en algún sentido, en muchos sentidos, todo lo que usted hace es multiplicar lo que usted es, lo que usted piensa y lo que usted tiene. Usted multiplica quien usted es, lo que piensa, lo que tiene, lo replica en otras personas. Usted lo vea como parte de su esquema de vida o no, usted se multiplica de muchas formas. Ahora bien, esto tiene una raíz bíblica porque este fue al principio el plan de Dios. Entonces hoy en esa línea del poder de la multiplicación, yo quiero tocar, y si el tiempo me da, dos escenarios de multiplicación. El primer escenario tiene que ver con los aspectos materiales, profesionales y bienes, porque a Dios le interesa que a usted le vaya bien en todas las áreas. Pero también voy a hablar acerca de la multiplicación para aquellas áreas que tienen que ver con dones, capacidades ministeriales, y de eso estamos hablando en nuestro proceso de discipulado. Queramos o no queramos, nos vamos a multiplicar y lo estamos haciendo. Para usted que nos visita por primera vez y para los de casa, recuerden que esta iglesia se preocupa porque usted tenga un crecimiento integral, no solamente en la parte espiritual, sino que aquí usted es espíritu, alma y cuerpo, y la iglesia debe proveer todos los insumos necesarios para que usted crezca en esa integralidad de todo lo que usted representa y de todo lo que usted es. Ahora bien, entendiendo una debida y legítima y saludable multiplicación, debe entenderse que la única forma para que sea buena y saludable es cuando hacemos de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Habiendo dicho esto, porque no voy a entrar en temas ya que son absolutamente básicos, le tengo algunas preguntas, y la primera de ellas es: ¿en qué te estás multiplicando? No me hable de los kilos de más. Pastor, yo estoy siendo muy diligente, me estoy multiplicando en peso. ¿En qué te estás multiplicando? ¿En qué te estás multiplicando? Otra pregunta, ya saben que soy socrático en esto, me gusta hacer preguntas. La segunda pregunta es: ¿en quién o en quiénes te estás multiplicando? ¿En quién o en quiénes te estás multiplicando? Le pongo un ejemplo súper básico, súper básico. Usted se multiplica en aquellos con quien tienes influencia de manera directa. Por ejemplo, los hijos. Los hijos. Los hijos son nuestro primer campo, y lo voy a ver más adelante, pero son el primer campo de acción donde yo logro multiplicarme. Y me llamó mucho la atención que mi hijo Roy, un día de estos, lo invitaron a un cumpleaños de alguien de la iglesia que cumplió años allá, y me manda una foto y me dice: estoy haciendo una parrillada porque aprendí del mejor. Papi, te amo. Es que obviamente aprendió de su papá, que es cocinero. Entonces me llama la atención porque él me ha visto los procesos que uso yo para poder hacer una parrillada de diferentes tipos de carnes. Él tenía algo ahí, él me manda a decir: papi, aprendí el mejor, te amo. Y la pregunta para ustedes: ¿en quién te estás multiplicando? En otro sentido, otra pregunta es: ¿cómo estás usando tus talentos? A ver,
Y voy a tocar una parábola de los talentos que ha sido una de las parábolas que bíblicamente, y aquí voy a entrar en una arena teológica, que se han malinterpretado porque han creído que la palabra parábola de los talentos tiene que ver con dones y ministerios y no tiene nada que ver con eso. Talentos tienen que ver estrictamente con bienes materiales y posesiones, recursos materiales y otras acciones que Dios nos ha dado. Luego también están los bienes, los dones que también los vamos a tocar. La pregunta es: ¿cómo estás administrando y usando tus talentos y tus bienes materiales y lo que hoy Dios te ha dado? ¿Cómo lo estás administrando? O mejor dicho, ¿estás siendo un buen mayordomo de lo que Dios te dio? ¿Cómo lo estás administrando? ¿Cómo estás multiplicando eso que Dios te dio? ¿Lo estás multiplicando? ¿Es voluntad de Dios que usted multiplique lo que hoy tiene materialmente? ¿Le interesa a Dios que usted crezca profesionalmente? Algunos no pudieron ser médicos de la noche a la mañana, pero bueno, yo le doy asesoría a algunos muchachos acá. Algunos no tuvieron la suerte que tienen algunos de que el papá les paga la carrera, que hay economía saludable. Pues qué bien por usted. Algunos no nos tocó así. Entonces hay que empezar con cursitos técnicos, hay que empezar con las cositas más básicas para ir trabajando, generando ingresos y ir viendo a ver cómo logro aplicar yo a la profesión que quiero. Eso se llama una mayordomía acerca de la profesionalización. Pero la pregunta para usted y para todos es: ¿cómo estás administrando lo que Dios te confió? ¿Cómo? ¿Habrá salido a algún momento dado de sus labios: qué pereza el trabajo, qué pereza ir a trabajar, ¿ah? Qué pereza ir a abrir la panadería, ir a atender clientes, qué pereza, pereza otra vez? O te has enceguecido, y de esto vamos a hablar luego, y no logras visualizar lo que hoy tienes y en lo que se puede convertir mañana si lo haces correctamente. Y la otra pregunta es: ¿cómo estás multiplicando también tus dones y lo que Dios te ha confiado? La multiplicación es simplemente un concepto matemático biológico, pero también es una ley espiritual establecida por Dios desde el origen de los tiempos. Dios es un Dios que planeó que usted y yo nos multiplicáramos. Dios es un Dios que está en contra de la esterilidad. Dios está en contra de lo que no da fruto. Y de hecho, Él mismo dijo: todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Usted y yo hemos sido llamados para fructificar y para multiplicarnos. Y les dijo y los bendijo Dios, Génesis capítulo 1 versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y administrenla y sojuzguenla y sean administradores, mayordomos de ella. Este fue el llamado original de Dios para el ser humano. Aquí hay dos verbos, dos acciones: fructifíquense y multiplíquense. Yo les doy el poder para que puedan multiplicarse y para que puedan llevar muchísimo fruto. Dios no diseñó la creación para la escasez. Dios no lo creó a usted para la escasez. Su deseo original era que lo bueno, lo justo, lo perfecto, lo hermoso que Él había creado fuera una motivación especial para la creación, para que ella se animara a poder vivir en una multiplicación continua. La multiplicación era una extensión natural
de la comunión del hombre con su creador. Este suena un concepto teológico, pero se lo quiero explicar. A como Roy dijo ese día: gracias porque aprendí del mejor, porque me ha visto a mí hacerlo. Porque tengo una relación de padre e hijo. En esa misma lógica, Dios quería que nosotros, sus hijos e hijas, aprendiéramos del Dios creativo y aprendiéramos de su poder creativo y usáramos ese don creativo para podernos multiplicar y llevar muchísimos frutos. La pregunta una vez más es: ¿estamos multiplicándonos y estamos llevando el fruto que espera el reino de Dios? Indudablemente este pasaje que estoy citando está en el libro de Génesis capítulo 1. Y ya capítulo 3 en adelante todo se echó a perder. Y el hombre y la mujer perdieron su capacidad de multiplicarse para bien. Con la entrada del pecado, el principio de la multiplicación sufrió una profunda distorsión. El potencial multiplicador del ser humano no se detuvo, pero su naturaleza sí cambió. A ver con esto. El ser humano siguió multiplicándose, pero multiplicándose para mal y no como originalmente Dios lo planeó, multiplicarse para bien. En lugar de multiplicar la gloria de Dios, la humanidad comenzó a multiplicar la maldad, el dolor, la injusticia y la violencia. Y vio Jehová, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. O sea, el hombre se convirtió en una máquina de hacer maldad, como hasta hoy. Porque el pecado degeneró esa capacidad de que Dios quería que nos multiplicáramos y lleváramos frutos para bien. El pecado entra, echa a perder eso que es original, lo distorsiona, y ahora el hombre es una máquina de hacer el mal. Hasta el día de hoy, bajo el efecto del pecado, el hombre, el ser humano, multiplica lo que lleva por dentro. Y este es un punto medular. Hasta el día de hoy, el hombre y la mujer lo que multiplican es lo que llevan por dentro: amargura, codicia, egoísmo y dolor, resentimientos. Los sistemas humanos, las culturas, las dinámicas familiares se convirtieron en canales de transmisión, de multiplicación de eso que el hombre carga y la mujer carga. Eso es lo que está generando y en eso se está multiplicando. Y doy algunos ejemplos rápidos. Hago un alto en el camino. Lo que quiero hablar hoy en esta serie de Renunciando a la Esterilidad es de que usted y yo comprendamos que hay una verdad bíblica, que desde el original en el que Dios creó al ser humano, lo creó para que el hombre, el ser humano, se multiplicara para bien, para que llevara muchos frutos, porque eso fue su plan. Lleven frutos, multiplíquense, hagan vida buena, hagan vida plena. Pero el pecado vino y afectó ese origen, esa originalidad la cambió, y a partir de ahí lo que el hombre es y la mujer es una máquina, un organismo totalmente predispuesto a hacer la maldad. Y ejemplos de esto son rápidos, o hay muchos. En la familia, dije antes que el hombre y la mujer multiplican lo que son y lo que tienen. Por eso mi pregunta de inicio: ¿en qué te estás multiplicando? En la familia, resentimientos, heridas que van de generaciones en generaciones, ciclos repetitivos, familias que caen en un círculo vicioso del que no salen. Multiplicamos patrones de conductas disfuncionales. El padre que fue maltratado a menudo se
toma como ejemplo su vida anterior y se multiplica o multiplica su violencia en sus esquemas de familia. La mujer que sufrió abandono, y de esto hablamos la serie hace 2 meses de esto. ¿Por qué? Porque la mujer, el ser humano está cargado de resentimiento y de heridas, y como está cargado de eso, es fácil multiplicarlo en alguien más. Las familias son el meollo, el centro desde donde el enemigo trabaja de una forma tan sistemática, tan productiva. Mire, no solamente ahí se multiplica la maldad, decía antes, en la familia, en el trabajo, los malos compañeros echan a perder a los buenos, etcétera, etcétera, etcétera. En la iglesia, lamentablemente también hay gente que contamina a otros y se multiplican. En eso también lo vemos acá. En lo personal, en fin, en todas las áreas de nuestra vida, estamos en una constante multiplicación y replicando los modelos caídos de donde venimos. Por eso esta pregunta vuelve a traerla, la traigo a ustedes, ¿eres consciente de en qué te estás multiplicando? ¿Eres consciente que lo que cargas, de que lo que llevas, de que tus temas emocionales, tus temas espirituales, de ética, de tu forma moral de ver la vida? Y esto es así de fácil, es como aquel, y ustedes lo han escuchado, el papá que no le paga la cuenta al que se la debe. Le vienen a cobrar a la casa y le dice a su niño: dígale al fulano de tal que yo no estoy para no pagar. Primer mentira. Entonces el niño sale y le dice mi papá que no está. El punto es lo repetitivo y sistemático, el sistema como es corrompido totalmente. Ahora bien, pudiéramos hablar mucho más de esto, pero quiero llevarlos a una esperanza. Y es la esperanza que, independientemente de que si somos conscientes o no, de que el enemigo, y aquí voy a entrar y voy a decir algo, para mí Satanás no tiene la figura de ese ser con un rabo largo, ¿verdad? Que tiene un tridente, ¿verdad? Lo único que se parece es al dragón de Saprissa, es lo único. Pero no es eso. El reino de las tinieblas es un sistema. Es un sistema que ha tomado la sociedad desde el origen de Génesis capítulo 3 hasta hoy. Ha tomado absolutamente todo, porque es un sistema. Y este sistema hace que el hombre cargado de pecado, cargado de dolor, la mujer cargado de sentimientos, los multiplique en la gente que está cercana. Y ya vimos que en la iglesia, en el trabajo, donde sea, siempre hay gente que se multiplica. Ahora bien, Cristo, la restauración de todo esto se da en Cristo. Jesús entra en la historia humana para romper ese ciclo de multiplicación distorsionada y se presenta como el gran restaurador y dador de la vida eterna. 3 cosas he dicho medulares. La primera es: Dios nos creó desde el original. ¿Para qué? Para que fuéramos gente que nos multipliquemos para bien. 2, que el pecado echó a perder eso, y producto de ese que el pecado echó a perder, hoy nosotros nos multiplicamos para mal en la vida de la gente con la que nos relacionamos. Pero lo tercero que estoy diciendo es que en Cristo, dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Mas yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús no solo perdona nuestros pecados,
sino que regenera, y me fascina esa palabra, ese término regenerar, sino que regenera nuestra capacidad de multiplicar. Así que al hacernos nuevas criaturas, nos capacita para volver al diseño original de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, para ser fuentes de sobreabundancia, fuentes de gracia, de paz, de amor, de justicia y de verdad. Una verdad que transforma nuestro viejo hombre, es transformada en la persona de Cristo. Amén. Lo que echó a perder vea, Dios sigue insistiendo. Lo que en el original era su plan, el diablo, el sistema lo echa a perder, pero Cristo lo restaura y nos dice: si antes usted era un multiplicador de dolor, de ruina, de maltrato, en Cristo hoy tienes la posibilidad de revertir y de restaurar eso que te ha hecho una persona estéril, infértil. En Cristo la multiplicación vuelve a ser saludable y honra a Dios. Nos hemos multiplicado mal, pero es hora de empezar a hacerlo bien, ¿no le parece? Esa esterilidad de la cual muchos son partícipes tiene que terminar. Tiene que terminar. Si yo, y lo digo con respeto, si yo miro el histórico genealógico de mi familia, de aquí para atrás, de la parte Soto, que aquí está mi tío y mi papá, y la parte Herrera, también están mis tíos acá. Yo pude seguir roles y seguir siendo multiplicándome en lo que muchos de ellos fueron. Y si usted le hace un análisis a su familia, usted puede decir: mira, yo hubiera sido peor o igual que mi papá, que mi mamá, que mis abuelos. Usted y yo tenemos el poder para cambiar esa realidad a través de la obra sacrificial de Cristo Jesús. No estás limitado al histórico genealógico ni de tu apellido. Hoy en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, y eso nos da la posibilidad de empezar a cambiar nuestro presente para ser gente que se multiplique para bien y llevemos frutos abundantes. Amén. ¿Me gustaría cambiar? La parábola de los talentos y este carácter multiplicador que tiene la parábola de los talentos. Dije que, y esto lo hablo desde mi expertise como teólogo y también estudioso de la palabra. Mire, este pasaje que voy a leer, alguna gente dice: ¿cómo estás usando tu talento? Refiriéndose al servicio a Dios, de cantar, predicar. Eso es una mala interpretación, absolutamente. No tiene nada que ver. Este pasaje no tiene nada que ver con temas de orden ministerial, dones y demás. No tiene nada que ver con esto. Leo para ustedes y por favor lean conmigo. Está hablando Jesús. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó. ¿Qué les encargó? ¿Están aquí conmigo? Les encargó sus. Vea que no dice ministerios ni dones, dice bienes. A uno de ellos le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro 1,000. A cada uno, oiga esto, a cada uno conforme a su capacidad. Cada quien tiene lo que merece. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 monedas de oro fue enseguida a negociar con ellas y ganó otras 5,000. ¿Cuántas tenía ahora? 10,000. El que recibió las 2,000 ganó también otras 2,000, de manera que ahora tenía 4,000.
Pero el que había recibido las 1000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y cuando le pidieron cuentas, él dijo: es que yo tuve miedo, no sabía qué hacer, no tenía una visión de multiplicador. No sabía qué hacer con lo poco que tenía. Claro, aquí alguien puede decir: bueno, es que si a mí me dan, no es lo mismo que me den 5 millones o que me den 2,5 millones a que me den 5,000 colones. A ver, ¿es lo mismo o no es lo mismo? A ver, ¿es lo mismo 2 millones, 1 millón o 5,000 colones? Desde el contexto en el que estoy hablando, ¿es lo mismo? Sí. Absolutamente sí. ¿Sabe qué cambia? La actitud, la visión de lo que creo que soy capaz de ser y hacer a partir de lo que Dios me ha confiado. ¿Qué significan entonces los talentos en ese contexto? En el Antiguo Testamento un talento no era una aptitud artística ni un don espiritual. Era una unidad de medida de peso monetario de altísimo valor. Oro o plata, eso era, oro o plata. Un solo talento equivalía, escuche esto, aproximadamente al salario de 10 a 15 años, porque era un lingote de oro, así que no era cualquier cosa. Por lo tanto, la interpretación correcta e histórica de esta parábola tiene que ver puramente con la administración de bienes materiales, capital de inversión, finanzas, herramientas profesionales, propiedades, riqueza, adquisición, etcétera, etcétera. Y alguien puede estar diciendo: el pastor está siendo demasiado materialista. No, lo que yo quiero es que honres a Dios con lo que Dios te ha confiado. Porque Dios nos dio la facultad desde Génesis de administrar y poder multiplicarnos con lo que Él nos ha confiado. Si algo quiere el sistema del antirreino es verte en ruina. Dígale que está a su lado: lo quieren ver en ruina. Asústelo, tal vez me preste más atención. ¿En serio? Ruina. Vea, ruina en qué. En primer lugar, ruina espiritual. No quiere que tenga ninguna relación con Dios. Porque si a usted lo hace arruinado en su relación con Dios, ya ganó. Quiere que lo arruine profesionalmente. Quiere que te arruine económicamente. Y use estrategias para usarlo y para hacer alcanzar todo eso. Ahora bien, yo recuerdo, y de verdad recuerdo, y hablo desde mi propia experiencia. Y Jimena, si estás por ahí arriba y puede presentar la foto donde empezó Chalón, sería bueno, y me dice si la tiene, me pasa eso. Yo recuerdo cuando empezamos a soñar con todo esto. Usted no tiene idea, no tienen una idea lo criticado que fui yo por el auditorio que diseñamos así de grande. Usted no tiene una idea lo que me criticaron a mí cuando yo empecé a pensar en una finca del tamaño que tiene esta. Usted no tiene idea cuánto me criticaron cuando dijimos: hagamos unas aulas así de grandes. Gente local y de otro lado. Dicen que la visión tiene que ser, puede ser muy loca, pero el soñador tiene que ser muy cuerdo. Y después de los años, vea dónde empezamos. Y aquí yo le dije al grupo que estaba conmigo allá: de aquí Dios nos va a hacer una iglesia punta de lanza de las naciones. Y vamos a bendecir naciones. Son más de 70 países donde Chalón ha llegado. Solamente el miércoles, en la conferencia que dio el doctor Harold Segura, habían 120 pastores de más de 16 países.
desde una comunidad rural llamada Fraijanes, Dios usando eso. ¿Sabe por qué? Y lo único que voy a decir de mí es esto. ¿Sabe por qué? Porque un día descubrí que si soy diligente en administrar lo que Él me ha confiado, tengo la capacidad de multiplicarlo. Al igual que usted, no solo yo, al igual que usted. Dígale que está a su lado, al igual usted. Ahora, ¿cuáles son las características para esos que están animados conmigo hoy? ¿Cuáles son las características de esos que saben multiplicar lo que Dios les da materialmente? Y aquí va la primera. ¿Qué dice ahí la primera? La letra no sé si la van a comprender, pero lo que dice ahí es trabajo duro, diligencia y enfoque activo. El pasaje aclara que el siervo de los 5,000 bienes fue enseguida a negociar con ellos. Vea la habilidad. ¿Están conmigo? Vea la habilidad que tiene. Recibió, no guardó y fue a buscar dónde invertirlo. Fue a buscar dónde invertirlo. El multiplicador entiende que la multiplicación financiera, requiere esfuerzo físico, intelectual, constancia y disciplina. Pero también entiende que hay que trabajar duro. Lo dije la semana pasada y lo sostengo hoy aquí. Dios no bendice vagos. Me ayuda a predicar. Dígale al vecino: Dios no bendice vagos. No, otra vez dígaselo más bonito. Dios no bendice vagos. Si yo trabajara 3 horas a la semana, desde que empecé Shalom, nada de esto estuviera. Yo trabajo 18 horas, muchas horas de trabajo, pensando, conectando, haciendo. ¿Quieres multiplicar lo que Dios te ha dado? Tienes que trabajar. Tienes que trabajar, tienes que trabajar. Tienes que hacerlo con diligencia y enfocarte. Atención con este principio. El problema de más de uno es que quiere agarrar todo a la vez y no se puede todo a la vez. El que mucho abarca, poco aprieta. Aprenda a enfocarse. Diga conmigo: enfoque. Hoy le pido a Dios que usted haga un inventario, como lo estamos haciendo con los fieles que están conmigo en discipulado. Hemos hecho un inventario de qué tengo, qué es lo que Dios hoy me ha dado. Voy a enfocarme en esto, voy a trabajar duro en esto. Todo emprendedor, empresario, pastor exitoso, nunca hemos llegado donde hemos llegado si no hubiéramos o trabajamos duro. ¿Cuántos aquí tienen emprendimientos que les ha costado mucho trabajo? Mucho trabajo, solo 2 o 3, es más trabajo duro. Es verdad, hoy nadie regala nada. Hay que trabajar duro. ¿Quieres que Dios te ayude a multiplicar? Tienes que trabajar duro, con diligencia y enfocado en algo. Aprovecha oportunidades. Pide consejos. Si tenés un ahorrito ahí, ese ahorro honra a Dios, porque usted ha sembrado en el reino. Usted ha sido un buen diligente y no sabe qué hacer. Pida consejo. Hay consejeros financieros que pueden decirle cómo invertirlo, cómo hacerlo, porque le voy a decir algo: hay alguien que quiere arruinarlo. No es lo mismo, créame, porque yo he vivido todo. No es lo mismo cantar el gozo del Señor, mi fortaleza es, con 50,000 en la bolsa, que con 1,000 colones. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo. Hoy mi objetivo es: sea diligente con lo que Dios le ha dado. Segundo principio, vea lo que hace alguien que sabe multiplicar, y va a quedar la segunda parte para luego. ¿Qué hace?
una generosidad estratégica. La semana pasada enseñé un principio y dije, no todas las tierras son fértiles para sembrar. Váyase con eso, por favor. No todos los terrenos son fértiles para sembrar. Y aquí, este multiplicador, este que sabe honrar y sabe que Dios le dio la facultad para hacer cosas buenas, sabe y tiene este principio: generosidad estratégica, dar para recibir. En el reino de Dios, el multiplicador no es un acumulador egoísta ni avaro. Comprende que los bienes fluyen mejor cuando se siembra y se comparte. ¿Por qué no dijeron amén a eso? Quien trabaja duro y es generoso activa una dinámica económica saludable en el reino de Dios y Dios lo bendice. Y no estoy hablando solamente de diezmos y ofrendas. Ese es un principio inviolable en la Escritura, sino alguien que sabe estratégicamente dónde poner el recurso financiero. La generosidad rompe el espíritu de escasez y expande los horizontes comerciales y profesionales. Dios bendice al que es estratégico en sembrar, en dar para recibir. Si entendiéramos que dando es como recibimos, daríamos más. Voy a decir un comentario, perdón, no quiero ofender a nadie. De verdad que no es mi interés. Voy a hablar del tema del mundial. Pero escuché a alguien que dijo algo y me llamó la atención. Los que vamos con Argentina estamos muy felices, ¿verdad? Algunos no. Y está bien, algunos dicen, y esto fue lo que me llamó la atención. El tipo dice: si ustedes creen que la FIFA está ayudando, ¿cómo se llama el presidente de la FIFA? ¿Cómo? No entendí. Infantino. ¿Cómo se llama el que escribió el libro de Hebreos? ¿Me puede decir cómo se llama la serie de este mes? ¿Me puede decir quién metió los 3 goles ayer? Donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Qué triste que se sepa eso y no lo demás. Denle un aplauso al Señor porque esa sonó buenísima. Esa salió buenísima. Entonces él decía: si usted cree que la FIFA lo está ayudando y usted cree que efectivamente Argentina va a ser campeón, porque va a ser campeón, le invito a que se meta a las bolsas de apuesta y apueste mucho. Si usted está seguro de lo que está diciendo, usted que trabaja en finanzas y tiene plata, invierta unos 20 millones ahí. Si usted está seguro. Porque si usted no hace eso, es porque no está siendo coherente con lo que dice. ¿Vieron la diferencia? ¿A dónde quiero ir? Es que quien multiplica sabe dónde se invierte y cómo se invierte. Qué fácil, me dijo un pastor un día. ¿Cuánto han costado 50 casas? Que por cierto, les quiero abrir un paréntesis. Ya esta semana salieron los planos constructivos de la casa número 80. Ha costado como no tiene idea, ¿verdad? Ya, si usted no sabe, Shalom ha construido 79 casas y aquí está la dueña de la casa número 80, ¿verdad? Póngase en pie, por favor, para que la vean. Ella es la que le vamos a donar la casa número 80 a una mamá. Tiene sus 2 hijos, vive con su mamá. Usted no tiene idea lo que ha costado, pero ya está. Así que todos los que ofrecieron, la va desechando. Porque usted sabe multiplicar lo que Dios le ha confiado, sembrando en lo que al reino de Dios le importa. Sea estratégico. Tercer lugar, el que multiplica tiene una fe que corre riesgos calculados.
Mentalidad de inversión. Para ganar hay que poner el recurso a trabajar. Quienes multiplican no le temen al movimiento económico, estudian el mercado, se capacitan, asumen retos y dice: me voy a arriesgar en fe. El año pasado asesoré a alguien. Para mí, gente que me pide muchos consejos en temas de financieros, y alguien tenía una plantación de café. ¿Lo que hizo? Él se dedica a engordar gallinas. En una prédica que di yo acá hablé de diversificación y me llegó y me dijo: pastor, ¿por qué no me explica qué es diversificar? Ya le expliqué que era hacer una variable, crear otras posibilidades de negocio. Y me dijo: bueno, ¿sabes qué, pastor? Me están alquilando unas hectáreas de café y creo que para este año van a producir. ¿Qué cree? Y le digo: bueno, el café es bueno si usted hace esto. Coseche el café, pero usted procéselo. No agarre el café y vaya y se lo dé al beneficio para que otro le saque utilidad. Y le dije: haga una cosa, coja el café. Yo tengo 3 contactos de empresas que le hacen la maquila, le hacen el tueste. Usted lo pone en bolsitas y usted lo vende. Me sorprendió muchísimo la conversación. Fueron varias sesiones de trabajo. Yo ni por eso no cobro, si usted cree que yo cobro por eso. Y luego lo que me sorprendió fue que llegó un día a buscar y me dijo: pastor, vea, había empacado el café y lo que podía haberse ganado vendiendo el café, simplemente así como la fanega de café, le ganó un 89% más libre. Porque alguien que tiene una mentalidad multiplicadora y sabe lo que Dios puso en sus manos, entiende que tiene la capacidad para multiplicarla. Fidelidad en los pequeños presupuestos. Entienden que para calificar para lo mucho, primero tienen que ser fieles en lo poco. Y esto es importantísimo. Usted se imagina, a ver, sinceramente, usted se imagina lo que es tener la plata de Ronaldo. Por cierto, Ronaldo fue al mundial. Ah, no, sí es cierto, es otra pregunta para mi esposa. Dice: ¿qué se sentirá tener la plata que tiene Tony Sánchez? ¿Tony? No, es mentira. ¿Qué se sentirá? ¿Verdad? Usted dice, a ver, sinceramente, ¿alguna vez ha pasado por su mente qué se sentirá tener mucho dinero? Yo sí, le juro por Dios que sí. ¿Qué sentirá? Entonces, mira, la pregunta entonces es, y si usted se pregunta eso, ¿qué pasará con tener? Y la otra pregunta es, a ver, ¿qué has hecho con lo poquito que te confié? Yo no logro entender, y me va a perdonar usted, este es un principio mío, muy mío, y lo enseño también. Es como esta familia que trabajó muchísimo durante, qué sé yo, una temporada, y pasaron de vender 1,000 pesos y ahora están vendiendo 50,000 pesos. Y resulta que en vez de guardar 20,000, porque 30,000 eran costo, le quedaron 20,000, se fueron para la playa con los 20,000. Ay, qué lindos todos para la playa. Y todos vamos para Disney con 20,000. Regresaron después de ese lugar endeudados sin los 20,000 a volver a parir otro, y posiblemente no les va a ir igual. Todo tiene su tiempo y su momento. ¿Están conmigo? Hay que aprender a ser fieles en lo poco. Termino con esto. Pero también está la gente que tiene parálisis por el temor y la inseguridad a lanzarse. Una mentalidad de escasez y victimización. Yo no puedo hacerlo, yo no nací para esto. Hay gente que tiene pereza y comodidad y negligencia y amargura por comparación. Vamos a ver eso en la próxima clase, la próxima conferencia. Cierro con esto. Dios nos creó a nosotros para multiplicar. Y creo que en esta mañana, ojalá que quede claro, Dios te llamó para multiplicar, para que lleve frutos, para que lo que nazca de usted sea de bendición para usted, su familia, y para que usted bendiga a otros, su iglesia, sus vecinos, que Dios bendiga a otros a través de usted. Pero tienes que creer que tienes ese poder. Ahora, yo puse aquí en mis formas de hacer mis bosquejos
en verde, muy verde intenso. Quiero que hoy usted bendiga lo que tiene y deje de maldecir lo que no tiene o lo que tiene. Porque yo he puesto este ejemplo muchas veces. Hace muchos años acá. Y yo recuerdo eso porque fui parte de eso. Había un empresario muy exitoso aquí, que de hecho la hija de él está aquí. La hija de él no se parecen mucho económicamente, nada, pero bueno, si me está escuchando, el señor John Marcel. ¿Alguien conoce a John Marcel? Bueno, yo lo conocí. El empresario más exitoso de toda esta zona. Yo no conozco a alguien más exitoso que John Marcel. John Marcel fue el que trajo aquí los helechos. Exitoso. Ese hombre se dio el gusto de alquilar buses. Muchos acá no saben, o tal vez 2 o 3 se acordarán, pero en las mañanas aquí, en serio, eran 5 o 7 buses subiendo y bajando. Empezaban a trabajar a las 6 de la mañana, salían 6, 7 de la noche, porque sacaban más de 100 contenedores por semana de lecho para varios países. Era una planilla impresionante. La gente empezó a tener mucho dinero, pero ¿sabe qué empezaron a decir? Qué pereza. Qué pereza. No solo otros le robaron. Otros le robaron. A donde quiero ir es, todas esas acciones dieron como resultado que esa empresa muriera para siempre. Ve al American Flower. Después del terremoto no logró, y conste que tengo una amistad muy hermosa con don Michael Thomas y su familia, pero no logró levantarse. Bendiga lo que tiene, porque si no sabes bendecir lo que tienes, no esperes que Dios te va a confiar más. Y si tú no honras a Dios con lo que Dios te ha dado hoy, no esperes que te bendigan más, porque si hoy te duele darte 100,000, nunca esperes que te van a poner 1,000,000.